A día de hoy la escuela cuenta con casi alrededor de 180 niños y niñas. Tenemos un equipo en escoleta, un grupo de escoleta de pequeños que empezarán en octubre. Luego tenemos 6 equipos, uno por categoría por cada quinta en fútbol 8. Y luego tenemos 2 infantiles y un cadete y un juvenil. Y aparte tenemos obviamente nuestros 2 equipos senior, que son el primer equipo y el segundo equipo, que compiten en sus ligas, preferente y tercera. Bueno, hemos empezado ahora mismo hace una semana con el fútbol 8 y hace 2 semanas con el fútbol 11 a entrenar, y llevan entrenando ahora los pequeñitos de los alevines también ahora mismo. Y nada, ellos entrenan 3 días a la semana a partir de Benjamín y llegando hasta juvenil. Y nada, en estos años hemos intentado tener siempre más estructura, más gente involucrada en el club, gente que pueda tener también un seguimiento en estos años aquí en el club, que puedan formarse además. Como siempre necesitamos gente, que no es fácil, ¿no?, encontrar gente que se implique con el proyecto, que venga a dedicar horas, que en los partidos, en los entrenos, pero creo que poco a poco estamos bajo este aspecto mejorando, bajo este punto de vista mejorando este aspecto, y bueno, ahí estamos. Pues, novedad de este año, tenemos 2 figuras que se incorporan al club, en la directiva. Una es Pilar, que será nuestra referente en las situaciones de protección al menor. Ella además viene de este mundo porque ya en el colegio, ¿no?, tiene esta función, y se incorpora a la directiva del club y será un poco nuestra referente para trabajo de prevención y trabajo sobre todo, y también de actuación en caso de tener situaciones en las cuales tenemos que actuar para proteger al menor, que a día de hoy es un tema muy lamentablemente de moda por todo lo que hay en tema de móviles, pantallas, abusos verbales, no verbales. Entonces poder contar con una persona como él es súper importante. Y luego tenemos a nuestro Xavi Guasch, director del club, como ya sabéis, que será un poco el enlace entre la directiva y los que estamos en el campo, y Marc Marí, que junto con él estamos intentando desarrollar, darle forma y definir un trabajo que se ha hecho ya en estos años, que es un poco como le gusta al Pres y a Xavi llamarlo el plan de estudios, ¿no?, donde que cada categoría pueda tener sus objetivos, que como toca que hacer en cada club, que lo que ya se ha intentado hacer en estos años, mejorándolo, y con él nos gustaría, que él es un super fan, un super crack del mundo de fútbol, y entonces definiendo con él un poco estos objetivos por cada categoría. Cualquier niño debería apuntarse a un deporte. El deporte está científicamente probado que estimula, genera nuevas conexiones cerebrales. La ciencia misma nos lo dice, que es súper importante para la actividad cerebral. Entonces, muy importante para nuestra salud, primero de todo, cualquier deporte. El fútbol es un deporte de grupal, donde se aprenden muchas cosas, y aquí nosotros como club, como entidad deportiva, lo que intentamos transmitirle, aparte que aprendan a controlar, chutar, dar pases, hacer chilenas, regates, pues yo siempre marco un tema. Es muy complicado llegar a ser profesional, ¿vale? Son números los números no mienten, ¿vale? Entonces nuestra idea es enfocámonos en cosas que permitirán a estos niños que permitirán y adquieran competencias que podrán trasladarlas en la vida de todos los días. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a gestionar una derrota, a gestionar un momento difícil en un partido, en un entreno,
a relacionarse con un compañero, con un adversario, con un entrenador, a venir todos los días bien comprometido, esforzándose en todos los entrenos, en todos los partidos, dando todo lo que puedo, que al final es, como entendemos nosotros el deporte, el fútbol, es el éxito. El éxito es poder salir de un campo de fútbol, en este caso, y decir, yo he hecho todo lo posible para que las cosas se den bien. Luego, el resultado depende de muchas cosas, pero el éxito es esto. Yo tengo que salir con la convicción, y no siempre pasa, que yo he hecho lo posible para que todo saliese bien y que cumpla con mis objetivos. Y luego ser disciplinados, tener buenos hábitos, llegar en horario. Hay aspectos que luego se trasladan en la vida de todos los días. La importancia de aprenderla en una edad donde el cerebro son una esponja en esta edad. Entonces todo lo que aprendemos a esta edad es increíble, cómo se transmitirá al día de mañana, y aprendiendo, haciendo una cosa que nos gusta, es mucho más fácil, ¿no? Entonces esto un poco para mí el resumen de lo que es una escuela de fútbol. Para que todo esto funcione, a veces yo salgo aquí haciendo la entrevista, pero detrás hay un mundo de gente implicada que permite a gente como yo, como los que estamos aquí, a hacer lo mejor que podamos. Y me refiero ¿a qué me refiero? Me refiero no sé, a la directiva, a gente que viene a tiempo perdido, como trabajo social, digamos, ¿no? Por pasión, invierten tiempo en esto y intentan, ¿no?, que el club esté en las mejores condiciones posibles. Me refiero a los entrenadores, delegados, gente que trabaja en el club, comunicación, administración. Hay mucha gente implicada en esto, y entrenadores y, por supuesto, las familias con sus niños, que sin ellos, sin su aportación y su confianza en nosotros, todo esto no será posible. Entonces yo aprovecho para agradecer todas estas personas, que creo que todos juntos somos parte de este club y somos parte de esta grande familia, y que quiero también dar un mensaje que creo que es importante, que todos tenemos que ir a la misma dirección. Cuanto más conseguimos este objetivo, que todos viajamos a la misma dirección, aunque haya diferentes opiniones, diferentes ideas, pero que todos tengamos la misma dirección y hay un ambiente de colaboración como lo que tenemos aquí en el club, pues todo será más fácil y estos niños seguramente se lo pasan mucho mejor.